Saludos de parte de Grant Thornton Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado CRS, Marco Normativo, Fiscalización, Aspectos Claves para Entender Requerimientos de Información. Este espacio el día de hoy está a cargo de Tatiana Martínez, gerente legal de Grant Thornton, y Nayeli Jiménez, consultora legal de Grant Thornton Costa Rica. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en el que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también consultoría en capital humano. Recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Así nos pueden encontrar en las distintas redes sociales para seguir estos espacios que realizamos semana a semana. En nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí pueden encontrar la grabación de todos los webinars que realizamos. Se pueden suscribir a nuestro canal para tener el detalle de cuando subimos los diferentes videos. Y también nuestro podcast Café Grant Thornton, 120 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos en la firma, cerca de 10 minutos, 15 minutos de una conversación sobre un tema en específico de dos de nuestros especialistas. Pero voy a empezar a saludar a las expositoras del día de hoy, dándole la palabra a Tatiana Martínez, gerente legal de Grant Thornton. Buenos días, Tatiana. Muy buenos días tengan todos. Quisiéramos que ojalá el día de hoy sea de mucho provecho la exposición que vamos a hacer sobre el tema de CRS y todo lo relacionado con el tema de la fiscalización y los requerimientos de información que actualmente la administración está notificando. Gracias, Tatiana. Ahora le voy a dar la palabra a Nayeli Jiménez, consultora legal de Grant Thornton, que ella va a iniciar ya con la presentación. Buenos días, Nayeli. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a comentarles un poquito sobre CRS, su marco normativo, la fiscalización y, como decía mi compañero Steven, un poquito de los aspectos claves para atender los requerimientos de información. ¿Qué hacemos, verdad, cuando la administración viene y nos notifica que nos va a empezar a hacer cuestionamientos? Primero, para hablar un poquito del marco normativo. ¿Verdad? El fundamento legal del Common Reporting Standard. Primero, bueno, hace mucho tiempo, desde el 1 de agosto del 2013, se había aprobado la ley 9118, que es un tratado internacional sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Y en su artículo 6 específicamente se había establecido el intercambio de información automático entre las jurisdicciones, mediante el cual las partes intercambiarán cualquier tipo de información relevante en relación con los impuestos que comprendía la convención. Es importante resaltar que este tratado, ¿verdad?, es parte de las fuentes del derecho tributario y por eso es que Hacienda, ¿verdad?, puede agarrarse de lo que dice la ley. Luego, seguidamente, en mayo del 2015 se aprobó la ley número 9296, que agregaba al Código de Normas y Procedimientos Tributarios el artículo 106 cuater. Este artículo define, digamos, como tal el procedimiento para requerir información financiera para el intercambio de informaciones con otras jurisdicciones desde la perspectiva de las entidades bancarias, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Seguidamente, se emitió la resolución número DGT R16-2020, que es una resolución sobre la debida diligencia para el suministro de la información correspondiente para el CRS en relación con entidades financieras y entidades no financieras. Esto es para que la AT pueda cumplir con la implementación de intercambio de información y establece obligaciones generales y conceptos generales para que las entidades puedan reportar la información. Ahora, hace una semana, se publicó también en la Gaceta, se publicaron dos resoluciones muy importantes, que son la 12 de 2025 sobre la debida diligencia para el suministro de información de CRS, que establece un poquito las disposiciones y definiciones para las actuaciones de supervisión por parte de Hacienda a las entidades financieras y no financieras sobre los reportes de CRS. Y también se publicó la 10-2025, que establece los criterios objetivos para la selección de las mismas entidades, ¿verdad?, para que Hacienda pueda ir a ejecutar las actuaciones de supervisión.
Para entender un poquito más de lo que es CRS, es importante entender el concepto de residencia fiscal en Costa Rica, ¿verdad? ¿Quién es un residente fiscal en Costa Rica? Para esto, el artículo 10 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece que son personas domiciliadas, las personas físicas que se encuentran en cualquiera de varias circunstancias. La primera de estas es la permanencia continua o discontinua por más de 183 días, que son 6 meses. Y también aquellas que ejerzan representaciones o cargos oficiales en el extranjero. También son domiciliados las personas jurídicas que se hayan constituido de acuerdo con la legislación costarricense mercantil, los establecimientos permanentes de personas no domiciliadas, los fideicomisos o encargos de confianza constituidos conforme a la legislación, las sucesiones abiertas de acuerdo a nuestra normativa y las empresas individuales de responsabilidad limitada y otras empresas. Es importante que la resolución que ven acá, la DGT-R-065-2018, habla un poquito más y tiene una definición también de lo que es una persona domiciliada para efectos de los certificados de residencia fiscal. Entonces, también ahí se puede ahondar un poco. Luego, para conversar un poquito sobre... bueno, creo que Perdón, nada más para hacer un comentario que nos parece importante. Y es que nos ha pasado en muchas ocasiones que viene un cliente, ¿verdad? Y nos dice, yo no entiendo cómo la administración tributaria se dio cuenta de que yo tengo $1 millón en Suiza, ¿verdad? O en Panamá. ¿Cómo ocurrió eso, verdad? Entonces, tal vez nada más como para tratar de aterrizar un poquito lo que está diciendo Naye, es precisamente porque cuando, por ejemplo, ustedes en este momento van y abren una cuenta en un banco costarricense, les van a dar un documento que se llama autocertificación y ahí te preguntan cuál es la residencia fiscal. Ocurre exactamente lo mismo en otro país. Es decir, si yo voy y abro una cuenta en un banco, por ejemplo, suizo, me van a dar ese documento y te van a preguntar cuál es la residencia fiscal. Y eso es una declaración jurada para efectos del banco. Entonces, si yo pongo que mi residencia fiscal es Costa Rica, que es lo correcto, de acuerdo a lo que acaba de decir Naye, ¿verdad? Específicamente de que yo pues tengo más de 183 días en Costa Rica, entonces eso quiere decir que soy residente fiscal en Costa Rica y que ya de por sí eso significa que el banco va a tener que darle información, en este caso a la Administración Tributaria de Suiza, porque es parte de este convenio del cual estamos hablando, ¿verdad? El convenio de la OCDE. Entonces, ¿cómo funciona? Yo voy, abro una cuenta, en mi autocertificación digo que soy residente fiscal en Costa Rica. Resulta que entonces el banco suizo, de acuerdo al convenio, está en la obligación todos los años de dar información de personas que no son residentes de Suiza a la Administración Tributaria de Suiza. ¿Y qué es lo que ocurre de acuerdo al convenio? La Administración Tributaria de Suiza se vuelve a la Administración Tributaria de Costa Rica y le dice, tenga, aquí está la información de su residente fiscal. Y esto es lo que ha venido generando todo ese tema de las notificaciones, que la gente se asusta y dice, ¿cómo es posible que tributación sepa, verdad? Que ese dinero yo lo tengo en Suiza si ese dinero, por ejemplo, se genera afuera, que es completamente posible, ¿verdad? Pero eso es un poquito como para ir aterrizando esos términos que está explicando Naye, ¿verdad? Y cómo es entonces que eso va a llegar eventualmente a través de una notificación a hacerme un requerimiento de información a la administración tributaria. Perdón, Naye. Claro, ¿verdad? Esto es muy importante y también es importante ir analizando, ¿verdad? Los conceptos que nos trae el CRS, por ejemplo, de una persona reportable, porque no todas las personas, ¿verdad? Pueden ser, o sea, son reportables siempre y cuando tengan una cuenta en el exterior. Entonces, ¿qué define como una persona reportable? Es una persona que se encuentra en una jurisdicción reportable, o sea, residente en una jurisdicción que está sujeta a reporte de información, o sea, como decía mi compañera Tatiana, los que están adheridos a la convención de la OCDE, ¿verdad? Y también en este tema de las personas reportables hace alusión tanto a personas físicas como a personas jurídicas y a su vez a las personas que tienen el control sobre esas personas jurídicas. Al mismo tiempo hemos visto, por ejemplo, casos de fideicomisos donde el objetivo es llegar a los beneficiarios, ¿verdad?, de las cuentas de los mismos fideicomisos. También es importante ahondar en quién está obligado a reportar, hacer este reporte, que como decía mi compañera Tatiana, son las instituciones o entidades financieras.
principalmente, bueno, digamos, desde la perspectiva de Costa Rica, todas las instituciones financieras de Costa Rica y también cualquier otra entidad que efectúe algún tipo de actividad financiera y también las instituciones financieras de las jurisdicciones participantes, ¿verdad? ¿Qué se reporta y cuándo se reporta? Cuando hablamos de una persona física que tiene una cuenta en el extranjero, lo que reporta el banco a la administración de esa jurisdicción es el nombre, la dirección, su jurisdicción de residencia fiscal, que como les dijo mi compañera, es lo que se colocó en la declaración jurada cuando se aperturó o cuando se actualizan los datos en el banco para la cuenta. El número de identificación fiscal o el TIN, que es el Tax Identification Number, la fecha y lugar de nacimiento de cada persona reportable que sea titular de la cuenta financiera. En el caso de personas jurídicas, reportan el nombre, su dirección, su jurisdicción de residencia fiscal, el TIN de la entidad, el nombre, la dirección y jurisdicción de residencia fiscal de las personas que tienen el control que sean reportables. También reportan el número de cuenta financiera. En esto hacemos alusión al número de cuenta IBAN, el número de cuenta cliente, el ISIN, el OSIN o cualquier otro número de identificación que el banco maneje para las cuentas financieras que ellos tengan. También reportan el nombre y el número de identificación de la institución financiera, el saldo de la cuenta, o sea, el monto al cierre del año calendario que se emite el reporte y el tipo de moneda en el que se encuentra la cuenta bancaria. ¿Cuándo se hace este reporte? Para Hacienda, el corte del reporte es el periodo fiscal, o sea, el 31 de diciembre de cada año, y debe enviarse el reporte, las instituciones financieras deben enviarlo a Hacienda a más tardar el 31 de julio del año siguiente. Hay que hacer una salvedad porque para 2025, con estas resoluciones que les mencionamos al inicio que salieron, la fecha de recepción de los reportes para las entidades financieras va a ser del 1 de agosto al 1 de septiembre del 2025. Para los siguientes años se mantiene el 31 de julio. Luego un poquito. Para hablar un poquito de las cuentas financieras. ¿Qué es lo que se reporta, digamos, materialmente? Son todas las cuentas abiertas en una institución financiera, incluyendo cuentas de depósito y cuentas de custodia. Los tipos de cuentas también, Hacienda hace como una salvedad, más que todo para las instituciones financieras, que son cuentas preexistentes, que son aquellas que se hayan abierto antes del 31 de diciembre del 2016. Las cuentas nuevas son aquellas abiertas a partir del 1 de enero del 2017 y hace una distinción por el valor que se mantenga en la cuenta por más de $1 millón o menos a $1 millón. Y las cuentas que están excluidas del reporte, que esto es muy importante, son aquellas cuentas relacionadas a jubilación o pensión, siempre y cuando se hayan abierto en el banco con ese motivo. Entonces en el banco deben mantener ese tipo de información y el mismo banco debe saber que esa es una cuenta excluida del reporte. Aquellas cuentas por contratos de seguros de vidas, cuentas mantenidas por el caudal relicto, que son las relacionadas como a los sucesorios, cuentas abiertas por auto o sentencia, que son aquellas cuentas que el mismo juzgado abre en los bancos para hacer un depósito que se congele durante el proceso judicial, por ejemplo, y también aquellas cuentas relacionadas a la venta, intercambio o arrendamiento de bienes, ya sean muebles o inmuebles. También hay otros tipos de cuentas que están excluidas, pero estas son como las principales, entonces es importante revisar tal vez la resolución. Tal vez nada más un tema importante para efectos de complementar. Como dice Naye, vamos a ver, aquí lo importante es, primero, no solamente se están reportando cuentas bancarias, ¿verdad? Cuentas, por ejemplo, de ahorros o cuentas corrientes, no. Resulta que, por ejemplo, si yo tengo un portafolio de inversiones, eso también la administración tributaria, por ejemplo, de Suiza lo está reportando acá en Costa Rica, entonces me va a llegar una notificación. Y lo otro importante es el tema de quién es el beneficiario final. De hecho, eso es tal vez un término, digamos, que se utiliza mucho, porque, por ejemplo, acá en Costa Rica, se han venido haciendo requerimientos de información, nos hemos dado cuenta de que por ahí de periodo fiscal 2021, 2022 es lo que están notificando en este momento, y lo que hacen es identificar a la persona, ¿verdad?, que es el beneficiario de esa cuenta finalmente, y le preguntan, bueno, ¿cuál es el origen de esos dineros?
Entonces hemos tenido casos, me parece que ya Naya lo dijo, donde por ejemplo preguntan por un fideicomiso patrimonial que yo tengo en Panamá. Entonces alguien podría decir, bueno, es que el fideicomiso, ¿verdad? Es un patrimonio independiente, etcétera. Pero lo cierto del caso es que le están preguntando a la persona que de acuerdo a la información que tiene el banco es el beneficiario. Entonces, por eso es que te van a ir a buscar a vos, ¿verdad? Y te van a decir, bueno, explíqueme por favor, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de estos dineros que están en este banco? Porque lo cierto del caso es que, pues, si bien usted es beneficiario, pues usted es tico. Entonces, a mí me interesa como Administración Tributaria costarricense saber de dónde salieron esos dineros. También como veníamos mencionando, ¿verdad? Este convenio es de dos partes, ¿verdad? Entonces, tenemos relaciones de intercambio activadas en este momento con los países que pueden ver en pantalla. Y uno de los que uno pensaría, o bueno, la leyenda antigua, ¿verdad? Que era un paraíso fiscal y que no se reportaba nada, es Panamá y al día de hoy se encuentra en la lista. Entonces, todas las cuentas que la persona tenga abiertas en Panamá, para la Administración Tributaria de Panamá las va a reportar con Hacienda aquí en Costa Rica. Luego, bueno, para andar un poquito más en los requerimientos de información como tal, porque lo que viene haciendo y notifica a la persona es un requerimiento de información donde le hace una solicitud específica de ciertos puntos que pueden ver aquí en pantalla, como por ejemplo, solicita la explicación del origen de los dineros depositados en las cuentas que la misma administración reporta, ¿verdad? Y aportar documentación que pruebe fehacientemente el origen. Como ustedes pueden ver en la pantalla, al lado derecho se ve un tipo de notificación que hacen, ¿verdad? Este es el cuadro que ellos incluyen un código de identificación de la cuenta reportada y la moneda para que la persona tenga la posibilidad de identificarla. Normalmente el número que ellos incluyen, las personas hemos visto en los casos que hemos llevado que no se puede identificar porque no es exactamente la cuenta IBAN, sino que reportan un número como para proteger igual al contribuyente. Entonces es importante hacerles la pregunta de específicamente cuáles son las cuentas que quiere, que no me está cuestionando para no brindar información de más, ¿verdad? También. Otros de los puntos que cuestionan son el listado de las sociedades que se hayan relacionado con las transferencias bancarias o transacciones comerciales, indicar si las cuentas son mancomunadas y en el caso de que lo sean, se debe colocar el nombre de la otra persona, indicar la dirección de la casa de habitación y el número de NICE del recibo de luz. También pide aportar los movimientos de las cuentas bancarias cuestionadas. Esto es, bueno, información sensible, ¿verdad? Y en el caso de que los ingresos hayan sido generados fuera de Costa Rica, pide explicar exactamente la actividad generadora y adjuntar toda la prueba documental que demuestre el país de origen de los ingresos, así como las declaraciones de impuestos que se hayan pagado en el país, en esa jurisdicción. Y en el caso de que los ingresos hayan sido generados en Costa Rica, pide explicar detalladamente la actividad generadora de los ingresos, debiendo aportar los comprobantes correspondientes y haciendo referencia a las declaraciones presentadas. Como mencionaba también mi compañera ahora al inicio, es importante que, o sea, esto se logra rastrear porque en el KIC o en el W8 cuando uno abre la cuenta, es ahí donde uno declara la residencia fiscal. Entonces, esto es como importante tenerlo presente. Únicamente dos comentarios, ¿verdad? De temas que hemos estado viendo en el caso de los clientes a los cuales les hacen este tipo de requerimiento de información. En el caso del punto 1, como bien lo decía Naya, ¿verdad? En el código de identificación normalmente viene un número que no es un número de cuenta. En el caso de Panamá, por ejemplo, nos hemos estado dando cuenta que lo que el banco reporta en específico es un número o un código que le da el Ministerio de Economía a las cuentas bancarias, ¿verdad? Entonces, todo esto porque nos hemos ido dando cuenta de a poquitos, porque incluso nos ha pasado mucho que los clientes dicen, es que yo no tengo ningún número de cuenta que me pegue, ¿verdad? Con esto. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es dos cosas. Por un lado, es pedirle a la administración, ¿verdad? Que me indique, bueno, que cuál es el código de la cuenta y además también los montos,
¿verdad? Que aparecen. ¿Por qué? Porque únicamente considerando el monto, que es el saldo final al 31 de diciembre, por ejemplo, el 2022, yo puedo revisar mis cuentas y ver cuál es la que pega con ese monto. De manera tal que yo ya sepa, ok, es esta cuenta la que entonces yo voy a tener que demostrar cuál es el origen de esos dineros. A veces es un poco difícil, ¿verdad? Ya ahorita Nadia les va a comentar un poquito el tema de las prórrogas, etcétera, ¿verdad? Para pedirle a la administración tributaria tiempo para poder responder, porque hay que hacer toda esta investigación previa, ¿verdad? No viene en el requerimiento lo suficiente información para poder identificar la cuenta. Y lo otro importante en el punto 6 es que a veces hay que hacer, obviamente, la diferenciación, ¿verdad? Porque puede ser que yo tenga, no sé, una sociedad en Panamá, ¿verdad? Cuyo origen de esos dineros sea dos tipos de origen. Uno, que por ejemplo venga de Costa Rica, qué sé yo, de dividendos, ¿verdad? Y entonces, como la sociedad panameña es la mamá de esa empresa costarricense, pues ahí está obteniendo el origen de esos dineros. Pero también puede ser que esos dineros, por ejemplo, estén siendo en este momento invertidos en Panamá. Entonces, claramente esos rendimientos se están generando fuera de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, todo esto para decirles que puede ser que en un mismo caso yo tenga que demostrar el origen tanto por parte de Costa Rica en el caso del capital que va a ser invertido y tanto en el caso de Panamá, en el caso de los rendimientos que se están generando fuera de Costa Rica. Como mencionaba mi compañera, ¿verdad? Cada caso igual, cada cuestión y cada persona tiene, ¿verdad? Situaciones totalmente diferentes. Entonces, de ahí depende la prueba que se vaya a tener que presentar, el tipo de documentación y origen y rastrear, ¿verdad? Poco a poco de a dónde es que vienen los dineros. Es por esto que queremos ahora darles un poco de recomendaciones prácticas para atender los requerimientos de información de acuerdo con lo que hemos ido viendo, ¿verdad? En los casos que hemos tenido. Primer punto esencial, revisar el correo electrónico que se indicó en el registro único tributario para notificaciones porque nos han estado notificando a ese correo, entonces tenerlo 100% actualizado porque el primer requerimiento de información siempre lo están enviando a ese correo electrónico e incluso lo envían a correos electrónicos que el funcionario logró rastrear, entonces hay que estar, ¿verdad?, atentos incluso para poder presentar una notificación, una nulidad de la notificación. Como punto 2, asesorarse legalmente para brindar la respuesta y no solamente legalmente, ¿verdad?, sino también contable. Es muy importante tener de la mano a un contador que pueda rastrear, por ejemplo, en los estados financieros de a dónde vienen esos dineros, porque normalmente son dineros que se vienen acumulando desde hace mucho tiempo. También revisar el plazo para contestar el requerimiento de información. Hay que recordar que lo que nos dan son 10 días. Pero para esto se puede solicitar una prórroga del plazo porque normalmente, ¿verdad? La documentación va a venir de otra jurisdicción, entonces se pide que si está en otro idioma, que sea traducida y también apostillada. Entonces esto requiere, ¿verdad? Un esfuerzo extraordinario y un esfuerzo que no depende principalmente de la persona, sino de entidades también financieras. Hay que recordar que para solicitar esta prórroga del plazo tiene que ser 3 días antes del vencimiento. Entonces esto hay que tenerlo súper traqueado, ¿verdad? También identificar los bancos en donde la persona tenga cuentas abiertas, ya sea su nombre o de una persona física donde tenga el control y verificar el domicilio fiscal que se había declarado en la apertura o en la actualización de datos. Eso es una recomendación para previo un tipo de notificación de un requerimiento. Otro punto importante es identificar las cuentas bancarias, ¿verdad? Que nos va cuestionando la administración, como decía Tatiana. En caso, o sea, normalmente uno no lo logra identificar en la primera notificación, entonces uno puede solicitarle a la administración que les dé el número exacto de cuenta, y esto sí es esencial para que se pueda rastrear. Nada más un par de comentarios. En el caso de la notificación, como decía Nancy, nos hemos dado cuenta donde, por ejemplo, llaman a la oficina y empiezan a preguntar correos, ¿verdad? Entonces la secretaria les da un correo o, por ejemplo, lo que hacen es notificar a personas fallecidas. Entonces, importante destacar, porque a veces la gente dice, bueno, es que me notificaron mal, entonces le mando un correo, por ejemplo, a la persona, al gestor, y le dice, notificaste mal. Pero acordémonos que en el caso de la nulidad de notificaciones, cuando yo me doy por enterado,
inicia el plazo para poder entonces yo responder. Es decir, ahí inician los 10 días. Entonces, primer tema, importantísimo. Segundo tema, lo que decía Naye. Como aquí normalmente, pues tenemos que pedir información de afuera, puede ser que no venga en español. La ley dice que toda la información que yo le entrego a una administración, en este caso, tiene que estar en español. Entonces, lo que hemos estado viendo últimamente es que incluso en los requerimientos de información dice, mira, pasarme la información aunque no esté apostillada, luego yo te digo si hay que apostillarla, pero entréguemela en español. ¿Okay? Y lo otro es que conversando con los gestores que en este momento están haciendo ese tipo de requerimientos, nos hemos dado cuenta de que con todo este tema de tribu CR, ¿verdad? Y que todo el mundo se está capacitando a nivel interno de la administración, parece que se está concentrando el tema de las notificaciones o estos requerimientos de información, por ejemplo, en la Administración Tributaria de la Zona Norte. Entonces, no se asusten si, por ejemplo, usted es de San José y le llega una notificación que dice Zona Norte, ¿verdad? Porque alguien podría decir, me van a estafar, ¿verdad? ¿Qué es esto? Porque yo no soy de ahí. Pero sí tener en consideración que hemos tenido de ahí, hemos tenido de La Juela, de Limón, ¿verdad? Pero sí nos hemos dado cuenta de que la mayoría ha sido de la zona norte y un gran número, como decían al inicio, viene sobre todo de información de Panamá. Entonces, para que lo tengamos en consideración ahí. Otras recomendaciones esenciales es, por ejemplo, en el caso de sociedades, hemos ido notando que en los libros legales anteriormente, ¿verdad? Tal vez no tenían tanta trascendencia y tanta importancia, pero es lo primero que piden, ¿verdad? Es lo primero que prueba el movimiento de dinero, por ejemplo, en una distribución de dividendos. Entonces es importante irlo agendando y, digamos, ahorita personas que no les hayan notificado un requerimiento, como irse poniendo al día, ir revisando con qué se cumple, con qué no, de qué tengo prueba, de qué no tengo prueba del origen de los fondos. Igual en el caso de las inversiones, registrar de alguna forma, por ejemplo, si es una sociedad, el origen de los fondos invertidos, como decía Tatiana, si viene de unos dividendos y esa plata la voy a invertir, entonces que todo eso conste en actas, que todo eso conste en libros para que sea más fácil de probar. También en caso, bueno, hemos tenido un caso muy, muy importante de ser un extranjero no domiciliado en Costa Rica. Entonces, es importante, ¿verdad?, demostrar la residencia fiscal en el país de donde es residente. Para este punto es esencial solicitar ante la Dirección General de Migración y Extranjería una certificación de movimientos migratorios y aportarla como prueba para que la Hacienda pueda verificar, ¿verdad?, que uno durante ese periodo que le están cuestionando no fue residente fiscal, entonces no están grabados. Otra recomendación importante es no declarar la residencia fiscal en una declaración jurada si el estatus de migratorio en Costa Rica es otro, como por ejemplo, si usted es residente rentista en Costa Rica, es muy diferente a ser residente fiscal. Entonces, esto es importante porque esa declaración lo convierte en una persona reportable. También es importante explicarle a Hacienda la actividad generadora de ingresos detalladamente, sin dar información excesiva. Por ejemplo, explicar que mi dinero viene de una operativa y yo soy tal vez una holding, entonces que se ha hecho a través de distribución de dividendos. También en caso de que Hacienda considere que no se ha contestado correctamente, esto es muy importante, hemos visto que nos emiten un segundo requerimiento de información haciendo la advertencia de que la información que se presentó no satisface el requerimiento de información, pero también lo que hemos visto es que advierten con abrir una fiscalización para poder determinar el impuesto correspondiente. Otro punto esencial es evitar medidas extremas por parte de Hacienda, como por ejemplo el secuestro de documentos que lo tienen permitido para determinar el impuesto y la obligación correspondiente por el artículo 114 del Código de Normas. Entonces, esto es llegar, ¿verdad?, ya a una medida extrema y el punto es evitar que la fiscalización se salga de control. Nada más un par de comentarios. Vamos a ver. A veces uno entiende, ¿verdad?, que bueno, no hay que dar, digamos, más información de la que nos están pidiendo. Sin embargo, en el caso específico, ¿verdad?, del origen de los dineros, en ocasiones nos ha pasado donde dice el cliente, bueno, es que esos dineros yo los metí ahí porque resulta que yo tenía una cuenta por cobrar con una sociedad, ¿verdad?, que es mía, ¿verdad?, donde yo soy socio. Perfecto. Pero el tema
es que eso al final no demuestra el origen de los dineros, porque la administración lo que te va a decir es, ok, perfecto, usted le dio un préstamo a su sociedad, pero ¿dónde sacó usted dinero para prestarle? ¿Verdad? O sea, no podemos tampoco ser, digamos, como tan parciales en la información. Es más, nosotros lo vemos así. Entre más completa sea la respuesta desde el inicio, nos vamos a evitar segundos requerimientos de información. Y uno también sabe, ¿verdad? Para efectos de las personas, a veces no pueden ni dormir, están, ¿verdad? Pensando, bueno, ¿qué va a pasar con este caso, ¿verdad? Qué sé yo, es el dinero de toda mi familia, etcétera. Entonces, honestamente, sí, recomendamos en la medida de lo posible y siempre y cuando pues sea eh, correspondiente, bueno, desde el inicio digamos todo de manera clara, ¿verdad? Para que no le quede ninguna duda a la administración tributaria y no tengamos que estar respondiendo requerimientos de información adicionales. Lo otro que les iba a comentar es que lo que decía Nadia del certificado de residencia fiscal, hay que considerar que, por ejemplo, al menos en Costa Rica, uno no puede pedir un certificado de residencia fiscal de manera retroactiva y eso pasa también en otros países. Entonces, claro, nos están haciendo requerimientos de información, por ejemplo, el periodo fiscal 2022 y lo que queremos probar es que la persona no era residente fiscal en Costa Rica, pero resulta que no podemos ir a Panamá a pedir una certificación del 2022 que diga que la persona era residente fiscal en Panamá. Entonces, tal vez esto es importante tenerlo en consideración porque de pronto podría ser beneficioso tomar esa previsión e ir pidiendo todos los años, ¿verdad? Un certificado de residencia fiscal en el caso de estas personas que no son realmente residentes fiscales en Costa Rica. Y lo otro importante, lo que mencionaba Naye, es la figura del residente rentista. Tal vez algunas personas no están, digamos, familiarizadas con este término. Básicamente, el residente rentista es un extranjero, ¿verdad?, que viene a Costa Rica y de alguna manera se compromete a invertir dinero en Costa Rica. Entonces, lo que le pide la ley son ciertos requisitos, que usted, por ejemplo, pueda demostrar que va a tener por mes un ingreso de $2,000 para poder mantenerse en Costa Rica, ¿verdad? Y poder entonces invertir en el país. De hecho, la ley expresamente dice que un residente rentista no puede llevar a cabo una actividad económica en Costa Rica, ojo, ¿verdad? Lo que pasa es que, como dice Naya, a veces las personas, qué sé yo, la persona es de Panamá, viene a Costa Rica, obtiene digamos, este régimen de residente rentista, y entonces cuando abre una cuenta, en vez de decir que es de Panamá, dice que la residencia fiscal es en Costa Rica, es decir, se confunde. Y entonces luego tenemos problemas, ¿verdad? Donde cuando ya analizamos el caso, resulta que por error la persona declaró bajo fe de juramento que era el residente fiscal en Costa Rica, cuando realmente no. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Este tema de los detalles, de la documentación, lo que decía Naye, las actas, es sumamente necesario. Es más, les pongo un ejemplo. Teníamos este caso, ¿verdad? Donde el señor decía, bueno, es que me estaban pagando, ¿verdad? Una cuenta por cobrar que yo tenía con ellos. Perfecto. ¿Y de dónde viene entonces esa cuenta por cobrar? Ah, sí, es que yo en el año 2000 lo que hice fue transferir las acciones de todas estas sociedades que eran hermanas de la sociedad A, las transferí a la A de manera tal que ahora la A la holding. Entonces lo que le decíamos es perfecto. ¿Y qué documento tenemos? Casi que lo único que íbamos a poder tener, además tal vez de un contrato, ¿verdad? De cesión de acciones o algo así, lo cierto del caso era que lo ideal era tener las actas de los libros legales, donde se viera ese cambio de socios, ¿verdad? Que nos ayudara a demostrar que efectivamente ese fue el origen de la cuenta por pagar que tenía la sociedad con él. Y así, pues ya entonces demostramos el origen del dinero, ¿verdad? Entonces, todo esto para decirles que hay que ser muy claros en la respuesta. Ojalá decir todo desde el inicio para no estar generando dudas en la administración, e incluso para que cierre el caso de una vez, ¿verdad? Y estar incluso tranquilos porque eventualmente puede ser que en otros años nos pregunten exactamente lo mismo y que yo diga, bueno, es que yo ya le había respondido, tenga, aquí está. Es exactamente el mismo origen de esos dineros. Entonces, para evitarnos, ¿verdad? De estar como sobrepensando en qué va a pasar en los casos donde tengo dineros afuera, eso es importante tenerlo en consideración.
Ahora bien, otro de los temas que vamos a abordar ahora es que hemos tenido también la oportunidad no solamente de ayudar, por ejemplo, a un cliente, persona física o jurídica, ¿verdad? Para poder decir, bueno, ese es el origen de los dineros, sino que hemos también tenido la posibilidad de participar en la debida diligencia que la Administración Tributaria le ha venido haciendo a entidades financieras. ¿Y todo esto por qué? Porque resulta que la OCDE en algún momento dijo, vean, yo me estaba dando cuenta de que la información que viene de países centroamericanos, no dijo Costa Rica, dijo centroamericanos, no viene correcta. Y yo necesito estar seguro, ¿verdad?, de que esa información es correcta, porque solamente así las administraciones tributarias de los otros países van a poder hacer, ¿verdad?, pues las revisiones que tengan que hacer, así como lo están haciendo ahorita en Costa Rica. Entonces, como decían al inicio, se ha venido emitiendo una serie de resoluciones que regulan el tema de la debida diligencia, es decir, todos aquellos pasos, ¿verdad?, que tienen que llevar a cabo las entidades financieras, específicamente normalmente es el Departamento de Cumplimiento, para poder entregar información real y correcta a la Administración Tributaria, para que luego ella diga, bueno, esta persona es residente fiscal en Panamá, tenga Panamá, aquí está la información. Esta es de Suiza, tenga Suiza, aquí está la información. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Que de manera muy amistosa, la Administración Tributaria se ha estado acercando a las entidades financieras y le dice, vea, yo aquí tengo una herramienta de autoevaluación, nos vamos a sentar y usted me va a ir contando si usted cumple o no, pero no solamente me lo va a contar, me lo va a probar. Entonces hemos estado, por ejemplo, en reuniones donde se proyectan, ¿verdad?, expedientes de CRS de una persona determinada. Entonces se va viendo si, por ejemplo, está la autocertificación, donde la persona dijo que efectivamente es residente en Panamá, donde la persona puso el código de identificación de impuestos, digamos, el TIN, etcétera. Entonces ahí va la administración revisando y le va poniendo un check, ¿verdad?, a cada uno de esos puntos de la herramienta de autoevaluación. Hemos tenido, de hecho, dos resultados. Con algunas entidades, la administración dice, bueno, ustedes están perfectos, están cumpliendo todo, pero también hemos tenido casos donde, por ejemplo, dicen, bueno, ustedes lo están haciendo bien, pero me faltan algunas cositas, por ejemplo, cosas muy, muy específicas. Yo veo que en el caso de las capacitaciones que ustedes le dan a sus colaboradores, ¿verdad?, no veo que, por ejemplo, se incluya el tema de CRS. Yo necesito que eso se incluya. Entonces, emite un informe diciendo, por favor, incluya esto. O, por ejemplo, yo veo que usted sí regula el tema de CRS, pero todo está como muy disperso en diferentes reglamentos o manuales. Entonces, yo quisiera que usted me haga un solo manual, ¿verdad?, de CRS. De manera tal que quede claro, bueno, quién es la persona responsable, ¿verdad?, de hacer el tema de la debida diligencia, de revisar que el expediente esté completo, de que cuando haya una duda, qué es lo que usted va a hacer, todo eso quede regulado. ¿Para qué? Para que después yo venga, porque ahora sí, ellos van a empezar a hacer estas revisiones, tal vez más periódicamente, para yo estar seguro de que usted está entregando esa información correcta, ¿verdad? Entonces, ellos emiten este informe y le dicen al banco, le voy a dar 3 meses para que usted implemente todas estas recomendaciones. Por ejemplo, lo que les decía de hacer un manual, ¿verdad? Entonces, en eso estamos y les digo que la administración ha estado acercándose de manera muy amistosa porque desde el inicio se sientan y dicen, yo no vengo aquí a sancionar, ya vamos a ver el tema de las sanciones, ¿verdad? Porque si yo no cumplo con la debida diligencia como entidad financiera, me pueden sancionar. Ellos dicen, no, no, yo no vengo aquí a sancionar a nadie, yo lo que quiero es que hagamos un esfuerzo conjunto para demostrarle a la OCDE que estamos dando información correcta. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hemos visto en el caso de entidades financieras y también lo que hemos visto en el caso de ellos, aunque entiendo que eso ya se modificó, es que yo tengo que entregar una declaración jurada, ¿verdad?, con todo este reporte. Y hay ocasiones donde, por ejemplo, yo lo que tengo que decir, mira, yo no tengo cuentas reportables, entonces, por decirlo así, presento la declaración en cero. Y habíamos tenido casos donde le notificaban a los bancos y les decía, es que usted no me entregó la declaración. Y yo, no, no, yo sí la entregué. Lo que pasa es que a mí el sistema no me tira, digamos, un comprobante que lo entregué. Entonces, todo eso había generado un problema. Parece que al final se demostró que pues, había sido, digamos, un error, digamos, del sistema y por tanto, pues ahí no lo sancionaron. Pero una de las recomendaciones, de hecho, que les dimos en ese caso a las entidades financieras, era que cuando presentaran las declaraciones, lo grabaran, ¿verdad? Grabaran el momento en el cual estaban subiendo la información para evitarnos sanciones. Ahora bien,
¿Cuáles son esas sanciones de conformidad con el artículo 106.4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que nos podrían aplicar como entidad financiera? Entonces, si nos vamos abajo, ¿verdad? En el último cuadro, si yo tengo un error en la información, a mí me pueden sancionar con un 1% de un salario base, que me parece que está como en 462.200 colones, por cada registro incorrecto. Pero resulta que si, por ejemplo, yo incumplo del todo con el suministro de la información, o por ejemplo, como les acabo de explicar, yo no aplico los procedimientos de debida diligencia del todo, o no implemento esas recomendaciones que el gestor de Hacienda me hizo, entonces me van a poder aplicar una sanción del 2% de los ingresos brutos del impuesto sobre del periodo anterior al momento en el cual se da la infracción, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100. Y eventualmente, si se va subsanando, digamos, en el tiempo, ahí se va a poder ir disminuyendo esa sanción. Pero esto es nada más para que tengamos en consideración, ¿verdad?, de que las entidades financieras están en la obligación de entregar información correcta y que en caso de que no lo haga, pues sí, existe la posibilidad de que me sancionen. Ahora bien, vamos de nuevo con el tema más bien de las personas reportadas, ¿verdad? A mí me pueden sancionar por un requerimiento de información que yo no responda, ¿verdad? Y es que si ustedes ven las notificaciones que nos han estado compartiendo los clientes, realmente en ningún lado se habla de la sanción. De lo que se habla, ¿verdad?, es que me pueden fiscalizar. Pero lo cierto del caso es que la norma sí lo establece, ¿verdad? Si a mí me hacen un requerimiento de información y yo no lo respondo, sí me pueden aplicar la sanción del artículo 82 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y entonces, si yo no respondo el primer requerimiento, me aplican 2 salarios base, que ya hemos dicho que está como en 462.200 colones. Si yo soy de nuevo notificado con un segundo requerimiento de información sobre lo mismo y yo no respondo, vamos con 3 salarios base. Y si me hacen un tercer requerimiento y yo así no respondo, ahí sí vamos con el 2% de los ingresos brutos, igual con el máximo de los 100 salarios base y el mínimo de los 3 salarios base. Ahora bien, algo que también nos preguntan mucho los clientes es, bueno, pero ¿qué me pueden hacer, verdad? Si nos pasó, bueno, con un señor que es extranjero, que nosotros incluso probamos con, como decía Naye, con el certificado de migración de que el señor no estuvo los 183 días en Costa Rica. Es más, en varios años nunca estuvo acá. Entonces él me decía como, es que no tiene sentido porque claramente los ingresos se generan fuera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué me pueden hacer, verdad? Entonces lo que le explicábamos es que en Costa Rica pues existe una norma que es específicamente la que regula el tema del incremento justificado de patrimonio, que es, digamos, un término, digamos, técnico, podríamos llamarlo así, que básicamente a lo que hace alusión es a que si yo no le demuestro el origen a la administración tributaria de esos dineros, entonces la administración puede decir, ah, bueno, como usted no me justificó, justamente es un incremento injustificado de patrimonio y yo ese patrimonio lo voy a gravar en Costa Rica. ¿Cuándo? En el periodo fiscal en el cual te estoy preguntando. Entonces, por ejemplo, si estas notificaciones son del 2022 y yo no logro justificarle cuál es el origen del dinero, va a decir, bueno, ese patrimonio que apareció por arte de magia, yo voy a considerar que efectivamente lo puedo grabar en el periodo fiscal 2022. Y esa es, obviamente, pues, el gran problema que podría generar el no ser claro, el no ser completos en la primera respuesta que yo le doy a la administración tributaria. Eso es simplemente, ¿verdad?, para que tengamos en consideración el artículo del reglamento que dice exactamente lo mismo. Si yo no demuestro el origen, entonces hay una presunción legal de que ese patrimonio, por decirlo así, se generó en ese periodo fiscal que yo te estoy cuestionando. Y pues en una fiscalización, obviamente, van a estar todas las posibilidades de que yo ¿verdad?, me defienda. Es una fiscalización normal, ¿verdad?, donde me hacen requerimientos de información, donde yo puedo oponerme a un traslado de cargos, etc. Sin embargo, y aquí también hay que hacer pues la advertencia, ¿verdad?, de que recordemos que a veces son montos muy grandes. Y también podría existir la posibilidad de que el asunto llegue a ser penal. Obviamente esa no es la idea, ¿verdad? Pero hay que decirlo y hay que ser transparentes de que en el peor de los casos podríamos llegar a ese escenario. Y bueno, por último, nada más queríamos comentarles algunos casos prácticos, bueno, de la vida real realmente que hemos tenido
Por ejemplo, tuvimos un caso de una herencia, ¿verdad? Donde el señor nos decía, bueno, es que esto viene realmente de mi abuelo, luego pasó a mi papá y luego él nos dejó, digamos, ese dinero que está afuera a mis hermanos y a mí. Perfecto. El tema es cómo demuestro que es una herencia, porque recordemos que la herencia no está grabada en Costa Rica. Entonces, está facilísimo, por decirlo así, irnos con el tema del fondo de que la herencia no está grabada porque hay una norma expresa, pero el tema es demostrar que fue una herencia. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, tráiganos, por ejemplo, el testamento del Señor. Entonces, hicimos como ese camino histórico, ¿verdad? Desde el momento en el cual el abuelito, por ejemplo, le dejó esos dineros al papá y luego el papá, cuando falleció, pues le dejó esos dineros a los hermanos. Entonces, yo estoy demostrando ese origen, estoy demostrando además que es una herencia, ¿verdad? Y en ese caso, pues obviamente eran dineros que no estaban, digamos, inmovilizados, sino que obviamente también habían generado rendimientos. Entonces lo que dijimos fue, y los rendimientos se generaron en tal país que es donde está la cuenta, ¿verdad? Entonces demostramos las dos cosas, el capital, sería esa herencia, y el tema del rendimiento que se generó afuera. Es completamente extraterritorial. Otro caso que también tuvimos es cuando, por ejemplo, bueno, este señor se equivocó, realmente se equivocó cuando presentó la autocertificación qué sé yo, en Colombia, por poner un nombre de un país. Dijo que su residencia fiscal era Costa Rica, pero lo cierto del caso es que todos esos dineros venían de empresas operativas que estaban en Colombia. Entonces allá ellas pagaban el impuesto sobre las utilidades, los dividendos, pagaban salarios, etcétera, ¿verdad? Entonces realmente esos ingresos se generaron completamente afuera. Y con certificaciones de migración dijimos, vean, durante todos estos años, que yo 10 años, la persona no ha estado nunca 183 días en Costa Rica. En su momento quisimos, como les decíamos, como ver si de pronto en Colombia, por ejemplo, nos dan un certificado de residencia fiscal del 2022, que era que él era residente fiscal ahí, y nos dijeron, no, es que de manera retroactiva nosotros no emitimos ese documento. Entonces, por eso lo que decíamos antes, de que de pronto es importante siempre como pensar en la eventualidad, ¿verdad? De que esto no me llegue a pasar, y por tanto ir solicitando esos documentos que eventualmente me podrían ayudar a responder de manera correcta y fácil un requerimiento de información por parte de la Administración Tributaria Costarricense. También hemos tenido casos, por ejemplo, donde yo lo que tengo es una empresa holding, que se llama en Panamá, ¿verdad? Que es la mamá de varias sociedades, tanto ticas como centroamericanas, por ejemplo. Entonces, claro, yo lo que estoy demostrando es que todos esos dineros que llegan a esa holding, pues vienen de empresas operativas que generaron dividendos, ¿verdad? Que pagaron el impuesto a los dividendos en cada uno de esos países. Bueno, en este caso serían remesas al exterior, porque llega, digamos, a una empresa extranjera. Y pues esas empresas también pagaron en su país el impuesto sobre las utilidades, por ejemplo, etcétera. Entonces, todos esos dineros realmente ya estuvieron grabados en otro país. Entonces, lo que estoy demostrando es que la empresa como tal, la panameña, pues si bien no tiene, por ejemplo, una actividad económica como tal, pues esos dineros vienen de ahí. No es que aparecieron por arte de magia, ¿verdad? Es simplemente que yo decidí con mis hermanos hacer una holding allá y poner o concentrar todos los dividendos ahí. Y el otro caso que teníamos es, por ejemplo, el del residente rentista, ¿verdad? Que como les decíamos, el tema es entender qué es ese término, que es una persona extranjera que viene a invertir acá, que no puede generar una actividad económica en Costa Rica, y que, bueno, demostramos entonces que la persona nunca estuvo acá. Pero igual, en ese caso, digamos, a pesar de que uno podría decir, bueno, es claro que la administración no tiene competencia, ¿verdad? Igual lo ideal en este caso también es demostrar el origen de los dineros y de todas maneras es fácil hacerlo, ¿verdad? Y uno entiende que tal vez a la gente no le gusta como dar más información de lo que ellos consideran que es necesario. De pronto puede morir el caso de una vez, ¿verdad? Simplemente decir, vea, aquí está, por ejemplo, las declaraciones de renta que yo pagué allá, los dividendos que yo pagué allá, ¿verdad? Acá está, no hay nada que esconder y sí le queda clarísimo a la administración y eventualmente, ¿verdad? Si van a hacer otro requerimiento de información, incluso yo podría decir, bueno, es que ya te lo contesté, pero bueno, aquí está, no importa, otra vez.
¿verdad? Porque como les digo, realmente entendemos que en este momento, como están iniciando con esos requerimientos de información, es normalmente la zona norte la que está notificando, pero podría llegar el caso en que en algún momento pase todo lo de tribu, etcétera, pase en el caso a otra administración, ¿verdad? Entonces no haya de pronto una comunicación entre ellos y que entonces yo pueda decir, bueno, aquí está lo que yo presenté en aquel momento, te lo presento otra vez, no hay ningún problema, acá está. Pero sí, tener en consideración que ya no juega eso de no, es que como está afuera y yo nada más respondo diciendo que es extraterritorial, no, hay que probarlo. Es que ese es el tema, ¿verdad? Yo puedo hacer un escrito divino, ¿verdad? De que no, que eso es extraterritorial, etcétera, pero para efectos de la administración van a decir, pero yo cómo sé que es cierto, ¿verdad? Si no me lo estás probando. Entonces, para que tengamos pues todo esto mapeado para un eventual requerimiento de información y que no nos pase digo, pues lo que a veces ocurre. Y por último, nada más sí quería comentarles que algo que hemos estado haciendo mucho es que si ustedes ven el artículo 43 del reglamento, normalmente, bueno, ahí se dice que se puede pedir una prórroga, ¿verdad? O sea, a mí me llega el requerimiento de información. Yo necesito información de afuera. Normalmente ahí me dan un plazo de 5 días, pero resulta que ese artículo habla de que en los casos de compleja especialidad y también dice de caso fortuito, yo incluso puedo pedir 20 días hábiles y eso es sumamente importante, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, uy, tengo 10, me van a dar solo 5, tengo 15. No, puede ser que yo tenga los 10 más 20. Incluso hemos llegado a la posibilidad de aplicar la Ley General de la Administración Pública que dice que yo puedo pedir una prórroga a la prórroga. Entonces también eso es un tema importante, ¿verdad? Como para tener suficiente tiempo para pues, investigar, porque a veces hay requerimientos de información de una sola cuenta, pero a veces hay requerimientos de información de 20 cuentas. Entonces, ¿cómo haces, verdad? O sea, no da el tiempo para eso. Entonces, todo esto para que lo tenga mapeado, ¿verdad? Y lo tome en consideración ante un requerimiento de esta índole. Y les agradecemos mucho su participación y esperamos que haya sido de provecho para ustedes. Gracias, Tatiana y Nayeli, por la presentación del día de hoy. De momento no tenemos consultas de parte de nuestros participantes, pero si llega alguna la podemos tramitar. Vamos a aprovechar para ir haciendo el mensaje de cierre por parte de nuestras dos expositoras del día de hoy, empezando con Tatiana Martínez, gerente legal de Grant Thornton. Adelante, Tatiana. Bueno, como les decíamos, esperamos que haya sido de provecho. Es súper importante, tal vez, al menos la moraleja que yo diría acá, es recordemos que todo tiene que estar documentado. Ojalá las transferencias peguen, que las transferencias no digan nombres distintos, ¿verdad? Todo tiene que estar debidamente, no solamente documentado, sino ojalá que lo tengamos como muy a la mano, ¿verdad? Y yo creo que también la otra moraleja que queda acá es que ya la administración tributaria no es la misma de hace unos años. Claramente ahora tiene muchísima más información, vea lo que está ocurriendo con Tribu, lo que ocurrió con Factura Electrónica. Yo creo que ya debemos aceptar que claramente no es la misma, que tenemos que ser más transparentes, que tenemos, ojalá que evitarnos procedimientos largos y nada más dar la información desde el inicio con todo el escenario. Y creo que eso es lo más valioso, pues que podría yo decir del día de hoy y les agradezco mucho pues su participación. Gracias, Tatiana. Ahora escuchamos a Nayeli Jiménez, consultora legal de Grant Thornton. Adelante, Nayeli. Muchas gracias por acompañarnos y como dice mi compañera, bueno, es esencial más que todo la prueba, poder rastrearlo, asesorarse legalmente para que un abogado les pueda decir cómo se prueba, cómo se le puede demostrar a la administración ese origen de los fondos adecuadamente. Y pues de ahí no hay que tenerle miedo, ¿verdad? Lo mejor siempre es explicar de a dónde viene el dinero para evitar una fiscalización que se conviertan en multas y sanciones. Entonces, sí, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Nayeli. Nada más antes de retirarnos, recordarles nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, si nos pueden encontrar. Pueden suscribirse también a nuestro canal de YouTube, que sale como Grant Thornton Costa Rica, para revisar nuevamente las grabaciones de nuestros webinars y nuestro
podcast Café Grant Thornton, 120 episodios ya publicados sobre diversos temas que abarcamos acá en La Firma. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.